Les decía, fíjense que muchas veces uno cree que está en el fondo del mar, solo para usar una metáfora. Uno cree que no tiene salida, uno cree que no le encuentra salida a la vida, que no hay luz en el fondo del túnel. A veces le lleva mucho tiempo comprender que no, y a veces con el paso de los años uno termina cerrando las heridas, uno termina recuperándose de todo eso. Y podemos decir que encontramos a partir de ese dolor una nueva vida. Una nueva vida. Claro que no le pasa a todas las personas, pero claro también está que muchas personas pueden hacerlo. Y las personas que lo logran, las personas que logran hacer de una experiencia dolorosa algo mejor, seguramente van a servir de ejemplo. Alejandro Gorenstein, que está con nosotros. Vení, Alejandro, pasa tranquilo. Vení, sentate en el living. Alejandro Gorenstein es un colega que escribe historias de resiliencia. Justamente de eso estamos hablando, de personas que pueden recuperarse de cosas que para muchos son irrecuperables o irreversibles. Gracias, Ale, por venir. Gracias a vos, Hacía mucho que no teníamos la oportunidad de hablar. Sí. Hay luz al final del túnel. Sí. Y vos en tus libros lo contás porque te encontrás con personas que te lo dicen. Sí, esa es la idea. Digamos, el último libro se llama Historias de Corazón, chicos que le ganaron a la vida. Y son 10 relatos de personas que hoy son jóvenes o adultos, pero que durante su niñez y su adolescencia sufrieron alguna situación traumática y pudieron salir adelante. Desde un chico abusado en un colegio de curas, pasando por una chica sobreviviente a un terremoto en Chile, una nena que perdió a su mamá y a su papá a los 3 y 4 años. Todas historias duras, complejas, delicadas, pero donde yo voy contando en el trayecto del libro el recorrido y las herramientas con las que contaron para salir adelante. ¿Es más fácil recuperarse, si es que se puede, de un dolor que te pasó en la infancia, según las historias que vos encontraste, que algo que te pasa más adelante en la vida? Mira, yo creo que no, porque en realidad en la infancia es cuando uno por ahí cuenta con menos recursos, con menos herramientas, digamos, ¿no? Solo el hecho de pensar, por ejemplo, como te comentaban, una nena de 3 y 4 años, una nena que pierde a los 3 y 4 años a sus padres, digamos, ¿no? Por eso es tan importante la presencia de un adulto significativo en el caso de los chicos, ¿no? Una persona que puede ser desde un familiar, un vecino, un amigo, un docente del colegio. Una de las historias del libro es de un Fabián Ferrero, que es un chico que vivió en la extrema pobreza en Moreno y que para terminar con esa historia de pobreza a los 6 años decide irse de su casa. Y de hecho él me dice que eso fue lo que le salvó la vida. ¿A los 6 decide? Decide él irse de la casa para tener una vida mejor, una vida más próspera. Y de hecho vive en el ferrocarril Sarmiento varios meses hasta que conoce un busca del tren que lo adopta como hijo. A partir de ahí le enseña el oficio de vendedor ambulante. Él empieza a comprarse sus primeras zapatillas, su primera ropa. Después él empieza a jugar al fútbol en un equipo del ascenso de Argentina. Se va a Europa a jugar en una liga menor y cuando vuelve, lejos de quedarse en su individualidad, en lo particular, vuelve a Moreno y a través del fútbol saca de la calle un montón de chicos en condición de droga y delincuencia. A tu izquierda, una de tus musas inspiradoras, ¿no? Presentala. Mariana Zaffaroni Islas, hija de desaparecidos, una de las historias del libro. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Decíamos al principio, cuando encabezábamos esta presentación, que a veces la gente siente que no hay luz al final del túnel, o a veces no la ve, o no la quiere ver, o hasta puede llegar a sentirse cómoda en la posición en la que está hasta que decide revertir esa historia. En tu caso me parece que refleja esto último, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo procesaste? ¿Y quién sos ahora? Bueno, el proceso, como cuenta Alejandro en su libro, fue un proceso para mí muy largo. Yo recuperé la identidad a los 17 años y realmente demoré no menos de 20 en incorporar que esa historia era mía, de a poquito, empezando por la relación con mi familia biológica, que me llevó también muchos años. El nombre, la fecha de nacimiento, fueron pasos de a poquito que fui incorporando. No es que de un día para el otro cambié y dije, bueno, sí, soy Mariana Zaffaroni y esto me pasó a mí. Me llevó realmente mucho tiempo y realmente con la ayuda y la paciencia de mi familia biológica y de mi esposo fundamentalmente, que bueno, nada, me ayudó a ver las cosas de otra manera. ¿Cuándo te enteraste? ¿O cómo te diste cuenta?
Yo me enteré... Tienes una vida, como tienen todos los chicos o como tienen todas las chicas. Una vida sí. re feliz aparte. Re feliz. O sea, re feliz. Y bueno, cuando volvió la democracia, empezó una campaña de mi familia biológica junto con Abuelas de Plaza de Mayo, carteles, propagandas en la tele, etcétera. Y yo preguntaba qué pasaba con eso, si esa nena era yo. Y a mí en mi casa me decían porque que no. ¿Porque había una foto tuya? Sí. Vos veías en tele bebé. una foto tuya. De mía de bebé, yo ya tenía 9, 10 años y veía ¿Y una vos te foto... identificabas? No, como... no, para nada. Ah, no. No, para nada, para nada. Y a mí me decían que no y yo creía que realmente no, que había un error, que esa familia estaba buscando una nena, pero que esa nena no era yo. Y después a los 17 años, en el marco del juicio por restitución de la identidad, me hicieron los análisis de sangre y confirmaron que efectivamente yo era Mariana Zaffaroni. ¡Pum! Pum. Bomba. Tal cual, exactamente vos lo dijiste, ¡pum! Una bomba. ¿Y? Una bomba. Bueno, nada, ahí fue... Porque además no era algo que estabas buscando, sino que fue al algo que se fue contrario. forzando, ¿no? Sí, o sea, yo lo sentía como que era una obligación, como que todo eso venía a arruinar la vida feliz que yo tenía. Y bueno, me costó mucho tiempo aceptar que no podía seguir resistiéndolo, o sea, que cuanto más lo resistía, peor me hacía. Y de a poquito, o sea, primero una cosa, después otra, yo te digo, 20 años me llevó. Pero son capas igual. Sí. Son capitas, ¿no? Primero es, bueno, relacionarme con mi familia biológica. No la querías ni ver primero. No, para nada. Los veías como unos invasores. Totalmente. Por suerte me tuvieron mucha paciencia, pero después viajar a Uruguay, mis papás eran uruguayos. Yo viajé al Uruguay recién en el año 2001. Mucho tiempo después conocer a los compañeros de militancia de mis papás. Mucho tiempo después cambiar la fecha de cumpleaños. Hasta aceptar quién sos. Sí. ¿Estuviste deprimida en algún momento? No, tuve épocas difíciles en el sentido de que no estaba conforme, pero yo no lo atribuía a esto. Ahora viéndolo hacia atrás me doy cuenta cuánto mejor estoy cuando acepté y asumí todo lo que me había pasado. O sea, que en realidad lo que me pasaba no era estar deprimida, sino resistiendo algo que no tenía ningún sentido resistirlo. Ale, cuando uno calcula el impacto de una decisión, aún antes de haberla tomado, sin que la vida te sorprenda con una enfermedad o con una situación como la que le pasa o le pasó a ella, uno tiende a dramatizar y a creer que si eso sucede, uno no va a poder levantarse de esa situación. Y en realidad lo que uno tiene que hacer es enfrentarla, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, lo hablamos la vez pasada que vine también, que en general el común denominador que tienen las historias de mis libros y obviamente este también, es el hecho de no ponerse en ese lugar de víctima, de preguntarse él por qué me pasó esto, sino que a través del duelo, de la introspección, ir pensando los caminos en para qué me pasó esto, cuál es la misión que yo tengo en la vida, porque por lo general estas personas luego de superar esta situación traumática, que en algunos casos es mayor, en algunos casos es menor, salen transformados, digamos, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la solidaridad que se refleja en varios de los protagonistas del libro, la empatía, es un factor fundamental, y en el caso de Mariana, de hecho hace poco que comenzó con un proyecto solidario, que ahora ella lo puede contar, que tiene que ver con la resiliencia y también con la herencia que por ahí le dejaron como legado a sus padres. Que se descubre mucho después. Sí, esto que cuenta Ale, yo siempre pensaba que no iba a estar a la altura de lo que mis papás habían hecho, o sea, como que siempre tenía que estar demostrando que yo era digna, hija de mis papás. Y bueno, a partir de unos cursos que hice me di cuenta que no tengo que mostrarle nada a nadie, y cuando decidí no demostrarle nada a nadie, me embarqué junto con otras 18 personas en un proyecto solidario. Estamos juntando... Pero esa no era tu vida ni ahí. Ni ahí. Andar haciendo solidaridad por ahí, ¿o no? No, para nada. ¿Cómo era tu vida anterior? Nada que ver. Yo soy profesora en la universidad y nada que ver. O sea, ayudo cuando puedo, pero no de embarcarnos en un proyecto en el que queremos llegar a 10.000 personas con ropa de invierno. Estamos juntando en Parque Rivadavia todos los fines de semana. Tenemos una página de Facebook que es Abrigando Sueños, y de hecho la ropa que vamos juntando, hoy salí a repartir frazadas, por ejemplo, o sea, nada que ver. Gente en situación de calle
vas, le repartís una frazada, una zapatilla. La idea es llegar a 10.000 personas en el invierno con ropa de abrigo. Y bueno, ya te digo, en Parque Rivadavia estamos todos los sábados y los domingos, entre otras campañas que estamos haciendo. Pero esa, bueno, es fija. Esta es una historia de resiliencia, una historia, pero en realidad pueden pasar 1000 cosas. Puede pasar una enfermedad, puede ser la pérdida de un hijo, puede ser algo muy traumático, puede ser algo que ni siquiera recuerde. Hay mucha gente que vive con angustia por episodios que no es capaz de recordar, por episodios que forman parte de su primera infancia, aun cuando alguien está imposibilitado de construir algo, porque la mente no se lo permite, porque el cerebro no está preparado y sin embargo le deja una marca que descubre mucho más adelante. No, tal cual, tal cual. Y a ver, puntualmente en el caso de los chicos, vos me preguntabas si era más fácil o más difícil. Lo que yo digo es que cuando uno atraviesa situaciones traumáticas en la niñez o en la adolescencia, si bien eso no te garantiza que nunca más vas a tener otro momento duro que afrontar, es como que te da una herramienta, ¿no? Te da otras posibilidades, otros elementos y otra experiencia adquirida para el día de mañana poder superar adversidades. Y también estaba pensando cuando me se hace esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos es de Teresa, que le hicieron un trasplante de médula ósea porque tuvo leucemia a los 5 y a los 12 años. Y ella me contaba que más allá del apoyo de los padres, de los oncólogos que la atendían en el hospital italiano, el hecho de participar jugando con chicos con la edad de ella que también eran pacientes oncológicos y que los médicos la trataban como una nena, que además de tener cáncer era una nena de 5 o 12 años que necesitaba estar con chicos, con jugar y verse identificado y verse reflejado y a través de ese juego también generar un sentimiento de esperanza en el grupo del que ella formaba parte. Mauro, ¿cuántas veces nos pasa, nosotros que a veces contamos historias tan traumáticas, que pasan los años y después nos cruzamos por la calle con alguien que había tenido una experiencia tremenda y ya es otra persona o ya recuperó, no digo la felicidad, pero el andar, ¿no? Y en los policiales pasa que muchos encuentran una forma de sobrevivir, si querés la expresión, ayudando a aquellos que le pasa lo mismo que le pasó a uno. Eso es muy común en los casos policiales. Bueno, Sebastián Cuatromo, que vos te vas a acordar del caso, que chico fue abusado en un colegio de curas, y que estuvo 10 años sin contar, digamos, lo que le pasó, y él, digamos, su actitud resiliente fue, una vez que contó lo que le pasó, en buscar perseguir a su abusador, que estaba en Estados Unidos, lograron extraditarlo, lo juzgaron hace 3 años, creo que le dieron 12 años de prisión, y ahora creo que la Cámara de Apelación lo ratificó, y esa fue su misión en la vida, y desde el día que pudo lograr justicia, junto a un montón de otras personas que habían sido abusados como él, formó un grupo también donde se encuentran todos los sábados para ayudar a otras víctimas de violación, y eso me parece súper interesante, ¿no? Cómo convertir algo negativo o algo triste en algo positivo, y la solidaridad está presente en un montón de las historias de corazón que yo cuento acá en el libro, como lo contaba Mariana, digamos. Es una consecuencia, es una reconversión, y es la vida nueva que por ahí vos comentabas, digamos, ¿no? A veces uno cuenta una historia, no te digo que nos pasa a diario, pero nos pasa. Vos contás una historia, la escuchás en carne propia, a veces están sentados en el mismo lugar donde están sentados ustedes. Sí. Y yo me pregunto mientras los veo y cuentan la historia, ¿y esta gente cómo sigue? Claro. Me lo pregunto, digo, me pasa lo mismo y no sé si estoy sentado ahí. Sí. Sigue, el ser humano sigue. Sí, yo creo que, a ver, la resiliencia, digamos, surge en el momento en que uno se encuentra afrontando esa situación adversa, digamos. Es algo subjetivo que surge en ese momento, no es que, digamos, todos somos potencialmente resilientes, digamos, algunos por ahí tienen más capacidad que otros, pero es fundamental, primero, aceptar lo que nos pasa, no evadir el duelo, poder juntarse y conectarse con seres queridos, esa red de contención afectiva, como decíamos antes, que son los primeros pilares, que son los que nos van a encauzar, los que nos van a escuchar, los que nos van a ayudar a poder ver esa luz al final del túnel, los grupos de pares, la terapia también, que yo cuento también alguna experiencia de una chica que falleció la hermana con HIV y que también murió el padre en sus brazos, y ella a través de la terapia pudo salir adelante. Y algo muy importante es el sentido de la vida, ¿no? Como lo decía Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, tiene que ver con eso, con aferrarse a un sueño. A veces el sentido de la vida pasa por sobrevivir, como contaba con este chico Fabián Ferraro. En el caso de Analía Gurri, esta chica que te contaba recién, el sentido de la vida fue formar su propia familia. En el caso de Sebastián,
Sebastián Cuatromo poder encontrar y enjuiciar a su apropiador, y eso te da como una paz, te da como una tranquilidad, y poder compartirlo también con un montón de gente, eso es importante, poder expresar lo que me pasa y con mi testimonio poder ayudar a los demás, ¿no? Eso es un signo muy característico de estas historias de corazón. Y acá está, con su verdadera identidad después de haber naufragado por mares tormentosos, ¿no? Tumultuosos. Llegan a tu vida, llegan como invasores según tu punto de vista. Vos decías una vida extremadamente feliz, o vos la interpretás como una vida extremadamente feliz. Sí, sí. Y de repente vienen y te dicen, no, vos no sos hija de esta familia, vos sos hija de tal, acá está tu abuela, estos son tus tíos. Pero eso no es lo peor, o sea, lo peor es, te llamás de otra manera, cumplís los años otro día. Eso te pegó fuerte, lo dijiste Claro, un par de veces. Sí, es que eso es lo peor, porque eso es lo que vos sos. La familia es gente que está, que vos podés sumar familia, porque de hecho yo durante mucho tiempo seguí manteniendo relación con la familia que me crió. ¿Ahora no? Estoy en una situación medio difícil. Estoy ahí. Entonces, incorporar... También hay una relación familiar ahí, que eso es lo loco. Y sí, totalmente. Con la misma intensidad, por supuesto. Claro, porque para mí ellos eran mis papás y mis abuelos y mis tíos. Entonces, incorporar familia no era el problema. El problema era quién era yo. No era agregar más gente a las personas que me visitaban a mi casa. El tema era cómo yo me llamaba, cómo yo me sentía, cuándo festejaba el cumpleaños. Sí, me parece que uno no lo dimensiona, ¿no? Nosotros vivimos en vivo la aparición del nieto de Estela de Carlotto. Y el muchacho salió de Olavarría en un auto y después desapareció algunas horas porque de repente se empezó a enterar de golpe y frente a los ojos de toda la sociedad que no era él, que no era Urban, que no era hijo de esa gente. Es el nieto de Estela. Y encima, es el nieto de Estela. Digamos, debe ser muy fuerte. O sea, él lo asumió aparentemente fácil, entre comillas. Yo creo que después empezó para él este proceso. Igual yo lo que estoy viendo es que cuanto más grandes son, o sea, los últimos que fueron apareciendo, por lo menos los casos que yo conocí, lo tomás de otra manera. Me pasó a los 17 años, que estaba en plena adolescencia, en plena rebeldía, entonces un motivo más para rebelarme. Sí, sí, más o menos. Pero ahí, digamos, en ese pelotón, en el pelotón de los primeros. Sí. Yo creo que en el caso de Mariana lo importante es que, bueno, se cuenta en el libro esa negación que ella tenía a conocer sus orígenes biológicos, su verdadera familia, y los encuentros, digamos, cuando por ahí se encontraba con alguna abuela y tenía una expectativa que nunca era satisfecha por Mariana, es el tema de poder tener esa empatía, ¿no? Ver qué es lo que le pasa a los demás, y ella hablaba del marido y también con el nacimiento de los hijos, que eso también fue un pilar importante, en este caso la familia, para poder acercarla a ella, a sus familiares biológicos, y no tanto por ahí de la historia del pasado, sino cómo construimos algo de acá para adelante, ¿no? Exacto. No lo dimensionamos, insisto. Pero ahora que te escucho hablar, si me pongo en tu lugar y digo, mirá si me pasa a mí, que es la mejor manera de interpretarlo, ¿no? Que vengan un día y me digan, no, vos no sos Guillermo Favale, vos te llamás otro nombre, vos no naciste el 13 de agosto, vos naciste el 8 de julio, y ellos dos no son tus papás, son aquellos que ya además no están muertos. Que además, sí, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Upa, Claro. no sé, Y yo creo que en realidad no sé, seguramente uno lo cuenta casi mecánicamente, como por oficio, ¿no? Te puedo contar esta historia, pero si me pongo en tu lugar, digo, no debe ser nada fácil. Con una cosa que yo agradezco que me haya pasado a la edad que me pasó, que es que yo recién terminaba el secundario y ya mi título secundario me lo dieron con el nombre que me corresponde. Pero los chicos que aparecen ahora, que les restituyen la identidad, tienen hijos con el apellido de sus apropiadores, o sea, tienen hijos con un apellido que no les corresponde. Hay que empezar todo de nuevo. Tienen títulos universitarios, casas compradas, bienes a su nombre con un nombre que no es. Sí, tenés hijos. Mirá lo que estás diciendo, ¿no? Tenés un hijo con un apellido que no es el de él, O sea, con una historia que no es la de él. Una historia completa. Completamente. Se sigue transmitiendo. Esos chicos tenían abuelos que no eran los abuelos. Claro, yo creo que en el caso de los
nietos recuperados, me parece que el proceso sigue, ¿no? O sea, no es algo que, no es una situación que se va un día para otro, como te pasó a vos, como le debe pasar a Guido Carlotto y en general a todos los chicos, ¿no? Me parece que eso es algo que se va transformando, de lo cual se va aprendiendo, se va creciendo, puede haber alguna recaída, puede haber algún llanto, puede haber alguna risa, digamos, pero me parece que es un proceso como en general en las historias de resiliencia, digamos, ¿no? Que uno por ahí habla de un final feliz, y en realidad como son historias, a mí me pasó que contaba cuando presentaba el libro en la Feria del Libro hace un mes, que muchas de las historias que yo contaba, que algunos han cambiado, por ejemplo, alguien que estaba casado se separó, alguien cambió de trabajo, alguien, digamos, la historia va cambiando, nos vamos transformando, nos vamos reconvirtiendo, y es la vida misma así, digamos, ¿no? En el libro se cuenta, como decía Mariana antes, una foto por ahí, ¿no? Del momento de esa persona, digamos. Déjenme los dos un mensaje. Vos en carne propia y vos como autor, de encontrarte con estas historias por la vida, caminando por la vida. A ver, Mariana. En mi caso yo lo que puedo decir es que resistir a la verdad lo único que hace es gastar energía y no permitirnos ser quien realmente somos. Para mí cuando se dice la verdad te hace libre, sin nada que ver con la religión, pero realmente es así, porque ahí podés elegir qué es lo que querés hacer y quién sos. Ahí realmente sentís quién sos. ¿Estás en paz? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y antes, cuando vos decías que estabas feliz, tenías algo que te hacía ruidito? Y sí, lo que pasa es que yo no me daba cuenta qué era, no me paraba a mirar. Pero había un ruidito, sí, claro. Había una interferencia. Sí, claro. Ale. Bueno, con mi experiencia de haber entrevistado a un montón de personas que pasaron por situaciones adversas, el mensaje es que se puede seguir adelante, que se puede superarse, que hay que luchar, que no se rindan, que primero hay que empezar por uno, que aceptar lo que nos pasa y saber rodearse de las personas que siempre uno va a encontrar a alguien dispuesto a brindarnos una mano para poder encontrar esa luz al final del túnel, y seguramente lo que venga va a ser mejor. Y agrego que probablemente en este momento haya muchas personas mirando que creen que están en una situación que les resulta irreversible, y la verdad es que lo único irreversible es la muerte. Y aún, aunque la estén esperando, en paz o sin ella, también hay maneras de irse de esta vida. Hay una manera de caminarla, hay una manera de vivirla, aún afrontando la muerte. Es una decisión. Parece muy sencillo decirlo, entiendo que es muy complicado hacerlo, pero es una decisión. Y la decisión probablemente esté en sus manos. El primer paso está en sus manos. Y a veces ese primer paso es solamente decir, necesito ayuda. Con ese paso, con esa frase tan sencilla, tan antigua, tan simple, tan trivial, puede estar la llave. Puede estar la llave para encontrar la salida para ese imaginario túnel oscuro. Téngalo en cuenta. Por ahí, esta charla le sirvió de algo. Gracias a los dos por haber venido. Sí, muy bueno el cierre, me gustó mucho. Gracias.